Buenas tardes a todos, obviamente, bienvenidos. Y vamos a tratar el tema de hoy, que es la importancia de una buena comunicación. Yo elegí muy atinada, que ver obviamente con el tema, que se trata de un rey que sueña que se le caen todos sus dientes y bueno, se despierta con mucha angustia y entonces decide llamar a un sabio para que interprete lo que soñó. Llama a un sabio, el sabio viene, escucha atentamente el sueño de él y cuando se queda pensando, cuando le responde, lo primero que le dice es a vuestra majestad, cada diente que usted ha perdido será un familiar que usted perderá. El rey enfurecido, muy enojado, se enfurece y le dice, ¿cómo te atreves? ¿No? Entonces lo manda a sacar con un guardia y como castigo le da 100 latigazos. Bueno, después de esto, muy molesto, muy enojado, se queda pensando y el rey decide llamar a un segundo sabio para que venga a interpretar su sueño. Cuando llega el segundo sabio, lo escucha atentamente, se queda pensando y le dice, ahí estaba expectante el rey, ¿no? Qué maravillosa la noticia que tengo para vuestra majestad. Usted sobrevivirá a todos sus parientes. He de aquí que con gran sorpresa el rey abre sus ojos y con cara de felicidad manda a llamar al guardia. Entonces le dice que bueno, le dé de premio 100 monedas de oro. Bueno, se va. Realmente el cortesano que lo acompañaba estaba totalmente sin poder entender qué había pasado. Entonces se acerca al sabio y le dice, no comprendo qué pasó, porque usted le dijo lo mismo que el primer sabio y al primero le dio 100 latigazos y usted le dio 100 monedas de oro. No comprendo qué pasó, ¿cuál es la diferencia? Entonces ahí el sabio le dijo de manera muy atinada, escuchad amigo mío, la importancia de expresarse correctamente. Uno de los desafíos más grandes de la humanidad es la buena comunicación. Y de aquí que él escuchaba como muy absorto todo lo que le decía, porque lo que había experimentado era algo realmente sorprendente, ¿no? O sea, la misma respuesta, pero los resultados habían sido tan diferentes. Entonces dice, la verdad siempre tiene que ser dicha, pero la forma en que sea dicha puede determinar la felicidad, la infelicidad, la paz o la guerra. Muchas veces de la forma en que se puedan decir las cosas puede traer graves problemas. Entonces, le dice que así como es uno de los grandes, tiene que ver con esto de poder transmitir las cosas y que la forma, más allá del contenido de cómo se transmiten, puede determinar los resultados. Como ejemplo, le ten en cuenta una piedra preciosa. Si yo tuviese una piedra preciosa y se la tiro a alguien en la cara, seguramente lo voy a lastimar y lo voy a herir. Ahora, si esa piedra preciosa yo la envuelvo y le hago un hermoso embalaje, es muy posible y muy factible que sea recibida con buen agrado, ¿no? Bueno, interesante la fábula, ¿no? Porque esto en lo cotidiano y en las relaciones sociales, ¿no? Muchas veces, esto lo vamos a ver más adelante, pero digo, el contenido de lo que uno transmite es válido, pero la forma termina a veces invalidando el contenido. ¿Mm? A ver, después lo voy a detallar más. Pero me parece que es como importante tenerlo en cuenta es como el eje central, digamos, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación. Bueno, ustedes saben que siempre me gusta también tomar como una parte de la filosofía, porque, bueno, son reflexiones, pensamientos de grandes pensadores de la historia, y bueno, por eso, digamos, mi idea es pensarlo desde, en este caso, desde la filosofía, ¿no? O sea, ¿qué es la comunicación para la filosofía? Digamos que para uno de los grandes temas
digamos, de la filosofía del lenguaje justamente, ¿no? Cómo lograr una buena comunicación. Como decía antes el sabio, ¿no? Que era uno de los grandes desafíos de la humanidad. Cómo comunicarse bien, cuál es la mejor manera de comunicarse. Por eso, digamos, la filosofía interpreta que la comunicación tiene que ver con un acto de transmitir algo. Es decir, es un acto a través del cual un agente racional transmite una idea, una creencia, una forma de pensar, de algo, un sentimiento, un pensamiento a otra persona. Nosotros somos, digamos, seres determinados por el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje nos determina como sujetos. Y a la vez el lenguaje contiene y nos lleva, digamos, de manera inevitable al equívoco, a los malos entendidos, que también es un punto central en esto que estamos hablando, porque es moneda corriente, o sea, es parte del lenguaje, ¿no? Lo que uno da por obvio, los sobreentendidos, los malos entendidos, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en otras épocas, años atrás, por ahí a través de cartas, claros y gráficos, o a través de llamadas telefónicas, largas muchas veces con los teléfonos de línea. Y en la actualidad estamos como, bueno, de alguna manera, hoy por hoy podríamos decir bendecidos, ¿no? Por esto de la pandemia, digo, la tecnología ha permitido, digamos, que podamos seguir en contacto con otros, que podamos estar, ya que somos seres sociales, podemos estar relacionados y comunicados. eh, las redes, las aplicaciones, los mensajes nos permiten esto. Muy rico, que es muy atrapante, el de las redes sociales, por lo cual también tenemos que tener en cuenta que también es limitado, por otro lado, ¿no? Es decir, así como es muy amplio y muy generoso, de repente podemos armar un mundo interno a través de aplicaciones, poder entrar a museos del mundo, ver conciertos, lugares, conocer lugares que por ahí no conocemos, conocernos de manera virtual. eh, Hasta se pueden estudiar idiomas, eh, millones de cosas podemos hacer. Podemos comunicarnos con personas que están lejos. Es decir, si lo tomamos desde ese punto de vista, es muy rico. Pero digo, es eh, al conocimiento profundo del otro, ¿no? Porque nos limita. O sea, muestra una parte de la realidad, podríamos decir. Así como nos limita, digamos, esto también de los mensajes, por ejemplo, ¿no? Yo decía esto de los equívocos, ¿no? De las confusiones, de las malas interpretaciones. Los mensajes de uno los lee y uno le aporta subjetividad, ¿no? Uno, hasta un énfasis, uno interpreta, uy, está enojado, no está enojado, y muchas veces el mismo mensaje por ahí otra persona lo interpreta de una manera distinta. Es decir, uno le aporta mucha subjetividad, lo cual muchas veces se presta a esto, ¿no? Yo esto lo veo con frecuencia y por eso me parece importante remarcarlo en el consultorio, esto de las grandes discusiones que a veces las parejas o las personas, amigos, distintos tipos de relaciones, establecen a través de mensajes de texto. Esto a mí me parece totalmente innovador, podríamos decir, ¿no? Terribles discusiones, pero se inician a través de un mensaje de texto, lo cual es imperdonable, diría, ¿no? No perdamos la dignidad, por favor, tratemos de mantenernos coherentes y de, a ver, ¿por qué digo esto? Yo he escuchado, bueno, obviamente mi trabajo me permite escuchar hasta que han dejado una persona, digamos, una relación de pareja de años a través de redes, o sea, a través de algún medio, como puede ser un mail, como ha sido un mensaje de voz o de texto, es decir, no, ahí ya es perder la dignidad, a eso digo, utilicemos el recurso de la palabra, pero no escrita, y no porque no sea válida, sino porque, como digo, muchas veces se presta a los malos entendidos. El tema que digo de las discusiones es más frecuente de lo que uno supone, ¿no? Hasta en relaciones de amistad,
en relaciones de pareja, en relaciones laborales, ¿no? Muchas veces hay que expresar cosas y, y, y creo que a veces ante la dificultad de la situación les es más fácil recurrir a estos, digamos, llamemos recursos, que hacerlo personalmente, lo cual no está bueno, porque no ayuda, porque en realidad suele entorpecer y complicar las situaciones, ¿no? Es decir, por ahí lo que queremos, como decía el sabio, lo que queremos transmitir es válido, absolutamente válido e importante y atinado, pero por ahí la forma de transmitirlo termina invalidando y nos termina perjudicando, lo cual propongo que son cuestiones serias y que no son, digamos, situaciones o charlas o diálogos más complejos, bueno, que si no es así, si no es algo tan importante, bueno, se puede recurrir. Obviamente es un medio de comunicación buenísimo, pero para temas importantes es preferible. Yo sé que ahora estamos en una época de confinamiento, lo cual hace que estemos todos aislados y es muy difícil, entonces hay gente que no puede esperar a que termine la cuarentena para hablar de ciertas cuestiones, ¿no? La otra vez un paciente me decía, bueno, pero yo tengo que hablar esto con ella, recién no es su pareja, que viven separados, son novios, y yo no puedo esperar a que termine. Y bueno, es lógico, tampoco, o sea, hay cosas que ameritan. Yo propongo más una videollamada, un mensaje de voz, un mensaje de texto. Es decir, ahora tenemos que utilizar por ahí recursos que en otro momento obviamente los descartaríamos, ¿no? Estamos ahora en un periodo donde, a ver, yo siempre digo, es un medio muy rico, el de las redes, por lo cual, bueno, está bueno hacer uso y aprovecharlo, pero no abusar más, ¿no? No caer en eso. Porque muchas veces lo que uno ve es como que hay personas que tienen hasta una vida paralela en las redes, ¿no? O sea, que dista de su vida real. Entonces, hay que hacer uso, hay que utilizarlo para comunicarnos, como he dicho en otras oportunidades, qué afortunados que somos, es grato con la pandemia, de que esté sucediendo en un periodo donde tenemos y podemos hacer uso de la tecnología que nos acerca de alguna manera a las personas que queremos, ¿no? Esto es como, bueno, un punto entre tantos otros a favor que tiene la tecnología, obviamente. Entonces digo, este análisis que estamos haciendo, hacer uso o no abuso, quizás en la actualidad digamos, bueno, es inevitable hacer abuso, porque hasta lo utilizamos en muchos casos para trabajar, ¿no? Entonces digo, esto que estamos hablando en relación a las redes, obviamente que hay ahora un grado más de flexibilidad para todos. Para niños, adolescentes, como veremos más adelante, o también para los adultos, porque es el único medio que tenemos para relacionarnos. Entonces, esto son tomado con pinzas ahora, ¿no? Porque digamos que lo de ahora, más que abuso, es necesidad. Lo podemos pensar de esa manera. Además, nos facilita muchas cosas y nos permite estar conectados, ¿no? La importancia de estar comunicados. Dije desde el día uno, desde el vivo número uno, cuando hablamos del tema del coronavirus, de la pandemia, el aislamiento, que era importante estar, obviamente, respetar el aislamiento, pero no estar desconectados, no aislados ni incomunicados, ¿no? Que es muy distinto. Eh, Tenemos que tener en cuenta que hay gente que previo a todo esto, por ahí tenía dificultades para relacionarse. Mucha gente de distintas edades que por ahí le cuesta mucho la comunicación con el otro, ¿no? Le cuesta relacionarse, le cuesta comunicar lo que piensa, lo que siente, y por ahí este periodo obligatorio, de alguna manera, colabora también, ¿no? Como que puede reforzar ciertas características. Por eso es importante estar atentos, para bueno, de que no sea así, porque digamos, si se refuerza se arma una coraza. Entonces, eh, quizás hasta las personas que le cuesta mucho relacionarse, digo que a veces el primer paso, digamos, a empezar a poner en práctica algo de la interacción, ¿no? Que a veces, muchas veces cuesta. Hay gente que le cuesta muchísimo, entonces, bueno, es importante quizás en este momento, el uso es obligatorio, podemos pensar, o, o prioritario. Bueno, fíjense que en las redes es muy común esto de, no sé, cientos de amigos, ¿no? Y bueno, a ver, ahí vamos a lo que decía antes, ¿no?
lo virtual no es lo real. O sea, no podemos tener cientos de amigos. Es lo que aparece literalmente descifrado por ahí en las aplicaciones, pero obviamente que algunos, no todos. Pero bueno, esto tiene que ver con también las relaciones, ¿no? Que antes de la pandemia ya había ciertas características. Vemos en otra charla que son relaciones como más superficiales, por ahí muchas de las relaciones que se establecen. Por eso digo que también esto aporta la facilidad por ahí. La vida paralela lo digo en el sentido de, bueno, a veces también, descubrir de las redes. Y esto me refiero a las parejas, no es que, no es, por ejemplo, recuerdo hace mucho tiempo que la época que se inició el tema del Facebook, ya ahora por ahí está hasta pasado de moda, digamos, pero no todo el mundo, ella se había abierto un Facebook, su marido tenía un Facebook, y se le había ocurrido, obviamente no porque sí, sino porque alguna sospecha tendría, contar la cantidad de amigos que él tenía, ¿no? O sea, él tenía, por ejemplo, no sé, 50 amigos, y cuando cuenta le aparecían 49, o sea, los que eran visibles, ¿no? Entonces, bueno, a ver, para resumir, de alguna manera, la persona número 50 que no aparecía, en realidad ella después termina descubriendo que era un affair que el marido tenía en aquel momento. Bueno, a ver, no es que, a ver, porque están las redes, existe la infidelidad, que ese será otro tema para otro día, sino que en realidad ha existido siempre, simplemente por ahí facilita quizás algunas cuestiones, ¿no? Eh, Porque bueno, son muchas más las formas de comunicarse, ¿no? Y aparte, esto como no sé si mágico, que uno de su casa puede hablar hasta con personas de otro mundo no, perdón, de este mundo supongo, de otros lugares del mundo, a eso me refería. Si fuese de otro mundo estaría preocupada, así que bueno, no es el caso. Tenemos que tener en cuenta que o volver una parte de la realidad, esto colabora a una distorsión de la realidad, ¿no? O sea, se presta a que haya como una especie de, digamos, de agregado que no tiene que ver con la realidad quizás. Entonces, digo que es un medio muy interesante, antes de la pandemia y actualmente mucho más, pero igualmente hay que tenerlo en cuenta como tal, ¿no? Como que es un recurso, no aporta una versión de la realidad completa, sino es una parte, no confundir lo real con lo virtual. Eh, si me preguntan, los equívocos también están en las relaciones, digamos, o en la comunicación que se puede dar de manera personal, obviamente, pero es más fácil por ahí de, digamos, de aclarar en todo caso, ¿no? Es un entramado que es más fácil de dilucidar. Y lo que genera, lo que yo veo, el tema de la comunicación virtual muchas veces son marañas, ¿no? Es como que, bueno, se meten en una intrincada y terminan armando, digamos, de una cosita así, una cosa así, que es difícil de seguir. Entonces eso complejiza la comunicación en algún punto. O sea, si es de manera limitada, es favorable. Si es excesiva, ya lo complejiza. Entonces nos aleja de la buena comunicación. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día, digamos, con el confinamiento de los cuerpos y la postergación de los encuentros afectivos, obviamente que esto va generando una trama que tiene que ver con la falta en todos nosotros y que de alguna manera nos torna más vulnerables y susceptibles, ¿no? Por eso es tan importante la comunicación y mantener las relaciones y los vínculos. Mucha gente, lo cual me parece muy interesante, en este periodo se ha reencontrado con afectos por ahí de tiempo atrás, ¿no? Que por ahí, bueno, los tenían perdidos o por las obligaciones y responsabilidades y quizás ahora al tener más tiempo se han como, bueno, reencontrado, lo cual está muy bueno. Por eso digo que es muy bueno este medio, como todo, siempre que se le da el uso correcto, ¿no? Esto que decía yo de la falta de la trama que nos deja, digamos, el confinamiento y que nos torna vulnerables, nos deja obviamente como una huella, porque a ver, no vamos a salir de esta pandemia o de este, digamos, aislamiento como entramos, ninguno. Es una experiencia colectiva, o sea, todos la atravesamos, pero cada uno la va a poder resignificar de una manera diferente.
porque, bueno, porque somos distintos y cada uno tenemos distintos recursos, ¿no? Es decir, me parece importante tenerlo en cuenta porque, digamos, para poder estar atentos también a los que nos rodean, ¿no? La comunicación, la expresión es súper importante. Algo que yo noto, y antes de ir al break de los 10 minutitos para poder leerlos un poquito e interactuar, algo que quería, perdón, también comentar, que era en relación a los niños y adolescentes. Yo noto que hay muchos papás preocupados, perdón, en relación a esto de la cantidad de horas que los hijos pasan hoy por hoy con, con los medios virtuales, ¿no? Con las computadoras, con los celulares. Bueno, yo digo que a tener calma porque en realidad hay que tomar en cuenta que, a ver, están más tiempo que lo normal o que lo usual. Bueno, están y es lógico, lo hablamos hace un rato, nos pasa a los adultos. Entonces tenemos que tener un grado de flexibilidad. Es muy difícil en este límites, sí tratar de reorganizar, pero no ser tan estrictos y comprender que ellos también están pasando la mal, digamos, en algún punto, porque también, digamos, más allá de que estén en casa y que no vayan al colegio, eso no significa, de hecho, la mayoría de los chicos con los que he hablado extrañan, por primera vez, desde que tengo uso de razón, que los chicos quieren ir al colegio, digamos, o la mayoría, ¿no? Porque obviamente es el colegio, son los vínculos sociales, son sus compañeros, son sus rutinas, y es lógico que extrañen esto. Entonces, podemos hacer una reorganización, pero a mí lo que me parece que es fundamental, ahora que estamos hablando de este tema de la comunicación, en este periodo, aprovechar y charlar, conversar con los niños, con los adolescentes, para darles la posibilidad de hablar y de expresarse, ¿no? Porque ellos perciben, hasta los más niños, los más chiquitos, que uno puede pensar que no, son como cajitas de resonancia que perciben todo lo que sucede alrededor. Entonces, es importante en este momento, tanto como para los más chicos, como para los adolescentes, digamos, darles un espacio donde poder hablar y donde poder expresar lo que sienten, ¿no? Porque ellos también, digamos, de alguna u otra manera perciben la angustia que hay alrededor y también se angustian. Entonces, darles tranquilidad, no transmitirles preocupación, poder darles la seguridad que de esto se va a salir. Y siempre digo que las charlas es interesante tenerlas durante el día, no durante la noche. ¿Mm? Porque durante el día hay otra actitud, digamos, es más favorable, podríamos llamar. Eh, entonces, a la noche no, porque si no se van a dormir con esto, digamos, en su cabecita y está bueno que este espacio les permita, como dije antes, poder expresar lo que sienten, poder abrirse, poder aclarar las dudas que puedan tener, que seguramente deben ser más de las que suponemos, porque porque escuchan, porque ven, porque también entienden que hay algo que no saben, tampoco obviamente, nadie lo sabe, de qué se trata, entonces es importante como adultos poder nosotros transmitirles tranquilidad. Por más que pensemos que ellos ya saben y que ya entienden, preguntarle, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás de esto? Nos puede parecer obvio las preguntas, porque por ahí es un tema del cual se habla o se mira el noticiero todos los días, pero no recaigamos en las obviedades, ¿no? Esto es algo que me parece tal muchas veces en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con las personas que conocemos, se dan por hecho cosas o sobreentendidos, ¿no? Que el otro entiende porque yo ya sé o entendí, interpreté, y muchas veces estamos lejos de la realidad. Entonces digo, no hay que dar nada por obvio. Esto es con frecuencia sucede en las relaciones de pareja, ¿no? Que a veces están hace, no sé, 20, 30 años juntos y no, pero yo ya sé que él, entonces seguramente, y por ahí pregunto, me comentan un hecho y yo digo, bueno, ¿y qué se le ocurre pensar en relación a esto? No, no, yo creo que, ¿no? Y te dan todo un discurso de lo que el otro, pero en realidad nunca lo hablaron. Cuando después lo hablan, por ahí muchas veces se encuentran con una realidad totalmente distinta, porque ahí es donde digo que muchas veces la comunicación está, muchas veces no siempre, impregnado de lo subjetivo. Entonces, siempre está bueno que la comunicación pueda fluir, hablar, no dar por hecho nada, las obviedades dejarlas de lado, poder ser claros
Y con esto de los chicos también, ¿no? Porque por ahí suponemos que ellos ya saben, de hecho saben lo que está pasando, pero esto no quita que ellos puedan hablar de lo que a ellos les provoca. Ese es otro punto distinto, que posiblemente no suceda, digo, no se hable de esto, ¿no? Porque a veces se piensa, no, si hablamos de esto, por ahí se van a preocupar más. Y quizás no, quizás al contrario, esto da la posibilidad de que se queden más tranquilos porque lo pueden sacar. No nos olvidemos que, digamos, el miedo, la angustia lo que hace es bajar las defensas. Y cuando nos bajan las defensas, somos más propensos a enfermarnos. Entonces, si podemos poner en palabras lo que nos angustia, lo que nos preocupa, seguramente esto nos va a aliviar y nos va a llenar el camino, digamos, en relación a otras cosas, ¿no? Es decir, siempre digo que el hablar es imprescindible, porque esto es lo que nos va a permitir tener, bueno, mejor llegada, mejor comunicación. No es porque sí que las relaciones de muchos años y buenas relaciones se caracterizan por un buen diálogo, ¿no? Por hablar de las cosas, por charlarlas, porque conflictos va a haber siempre, crisis también. El tema se trata de hablarlo, ¿no? De poder superarlo. Y otra de las cosas que me parece que tiene que ver con esto que venimos hablando de la pandemia, que sí o sí hablamos de comunicación y esto que nos atraviesa, siempre terminamos hablando de la pandemia porque es inevitable, es también tener en cuenta que, por ejemplo, ahora que hablamos de miedo, algo que yo percibo que también pasa en niños o en adolescentes, por ahí muchas veces con los pacientes, es que me cuentan que están tranquilos porque por ahí ante la posibilidad de salir, en algún caso los hijos, no salen por temor, ¿no? Y a los padres en algún punto les da como un dejo de tranquilidad. Ojo, ojo, porque, a ver, me parece que está bueno para enfrentar el miedo, obviamente cuidarse, pero en algún punto tampoco está bueno encerrarse, ¿sí? Digo, si está la posibilidad de hacer una compra, salir, digo, porque si no se arma como una especie de que se refuerza, que se arma como una especie de fuerte, y me parece que esto lo único que hace es incrementar el miedo. Entonces hay que afrontarlo tomando recaudos, siendo conscientes, pero está bueno salir. Y si ven que los hijos de alguna manera se resisten a esto, bueno, por ahí también un poco no tomarlo con naturalidad o con alivio, pues decir, bueno, mejor no se quiere quedar en vez de salir, porque está bueno que ser, digamos, como dicen acá, prudentes, ¿no? Esto es fundamental, ser prudentes. Es decir, los extremos nunca son buenos, entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio, por ahí salir cuando, digamos, hacer un mandado o algo así, pero digo, estar atento a esto, porque esto lo percibo con mucha frecuencia, esto de por ahí la tranquilidad de los padres, de la adaptación de los hijos, que está bueno, porque está bueno que estén adaptados, porque hay chicos que hacen mucha actividad y muchas cosas, pero también está bueno que digamos, que no sientan miedo, ¿no? Que, digamos, como dije antes, el miedo nunca ayuda, nunca colabora en algún punto. Bueno, ahora vamos a tomar 10 minutitos y voy a tratar de poder, a ver, leer un poquito. A ver qué han dicho por aquí. A ver, yo con mi dedo voy a tratar de bajar acá. Ah, no, no se puede, bueno. Perdón, verán mi dedo. Bueno, a ver, a ver. Aquí estamos. Ahí dicen. A mí me pasa que yo digo algo y en el medio parece que se decodificar y los otros entienden todo distinto de lo que yo quería decir. Bueno, ahí es para pensar, porque si son todos los que entienden distinto, quizás vos crees ser clara y quizás no. A veces puede ser, uno cree que es claro en lo que transmite y por ahí no lo es. Por eso está bueno a veces la repregunta, ¿no? Si fui clara, no fui clara. Acá dicen, muchas veces los mensajes dan a malos entendidos porque cada persona pone sus puntos sin coma en el lugar exactamente. Por eso digo que están impregnados de subjetividad. Es inevitable. Como digo yo, la dignidad, ¿no? Hay cosas que se pueden hablar por mensaje de texto, que se pueden acordar por mensaje de texto y hay otras que no. Que quizás hoy en día se podrá recurrir, bueno, a ver, en instancia, como le dije a mi paciente, de la videollamada, ¿no? Que por lo menos es un poco más personal, un poco más presencial, llamémosle. Aunque no lo es, pero bueno.
sigue siendo virtual, pero bueno, no es un mensaje de texto ni de voz, ¿no? Lo cual es más... Acá dicen, si uno habla de lo que siente, no lo expresa en una enfermedad corporal, exactamente. Lo que uno no cuando uno no habla de algo que lo aqueja, el cuerpo es el que habla, ¿no? El cuerpo muchas veces aparece como portador de sentido. Por eso digo que cuando uno se angustia bajan las defensas. Uy, me dicen acá que se corta por momentos. No lo percibí. Hay que hacernos amigos del miedo, dicen acá. Bueno, sí, exactamente, por eso digo. Pero amigos no paralizándonos, sino amigos viendo cómo enfrentarlos, como decía, en este caso con recaudos, saliendo. Después acá dicen, escucho gente muy asustada y con el síndrome de la cabaña, los veo, siente sí. Y a ver, eso sí, claro. Y no nos olvidemos que estamos en pleno proceso de estrés, ¿no? Por eso que es tan importante hablar y la comunicación en este momento. No es redundante. A veces se cree que el hablar es como alterar ciertas cuestiones. Y no, el hablar tiene que ver con poner en palabras lo que nos pasa, como dije antes. Entonces, comunicar esto a otros. Por eso yo decía que estar comunicados, hablar de lo que uno siente, tanto los adultos como los niños y los adolescentes. Simplemente que en el caso de ellos yo lo digo como una especie de sugerencia porque no va a partir de ellos quizás el hablar del tema, ¿no? Como se siente va a surgir de uno, o uno lo, o sea, puede por ahí hacerlo, pero en casos donde ve alguna conducta o algo que le llama la atención, pero si no, en general, es raro que uno se sienta a preguntarles cómo se sienten con esto, o por lo menos no lo escucho que suceda con frecuencia, quizás porque se da por obvio. Entonces digo, no dar por obvio estas cuestiones y sí poner el acento en lo importante que es, bueno, la comunicación, el tener un espacio para hablar, para charlar, eh, que digamos que lo virtual ocupe un lugar importante en este momento, porque realmente es inevitable y afortunadamente, como dije, lo tenemos, pero que no perdamos la capacidad de reconocer que es virtual, no es real. Lo real es lo real y lo virtual es lo virtual. Tiene algo de contenido de la realidad, pero es una parte fraccionada. Acá dice, el expresar las emociones es muy sanador, claro que sí. Sí, exactamente. Y veo que acá hay problemas porque hay gente que me dice que se le desconecta. Así que evidentemente yo no percibí que a mí se me haya desconectado, pero sí hay problemas con la conexión, evidentemente, del resto. Hay gente que te dice mejor me quedo adentro y listo. Claro, bueno, sí, ahí está, pero ahí vamos quizás con el miedo. A ver, obviamente que no hay que salir por cualquier cosa, ya sabemos, pero me parece que, digo, hay gente que por ahí tiene la posibilidad de salir a hacer compras una vez a la semana, no siendo población de riesgo, y no lo hace. Entonces ahí ya estamos hablando de una situación que tiene que ver, más que ser prudente, quizás con miedo, ¿no? O sea, podemos salir, y está bueno salir a la calle, si no hay una cuestión de riesgo en juego, ¿no? Obviamente, para no exponernos más, pero con los cuidados. Eso sería como ser prudente, ¿no? Encontrar como un equilibrio. Obviamente siempre respetando, digamos, las reglas, digamos, y los permisos que uno pueda tener para hacerlo, ¿no? Pero repito, porque hay gente que es joven, que tiene la posibilidad, eh, digamos, de por ahí salir, que es quien sale, y digamos, percibo que como que el cuadro, digamos, en algunos casos, pacientes con rasgos fóbicos se ha como incrementado, ¿no? Entonces, bueno, atentos, porque, digamos, estamos en el mientras, y muchas veces después de las situaciones de estrés es donde nos viene como que nos pasó el tren por encima, ¿no? Como que ahí cuando nos relajamos del todo. Entonces tratemos de procesar este interín lo mejor posible. Eh, bueno, acá voy leyendo, pero en realidad es poco porque lo demás se ve que se ha tildado. Así que bueno, algo he podido interactuar, no lo que por ahí hubiese deseado. Eh, y voy a comentar por ahí, bueno, la última parte que tiene que ver con mencionar como ciertos, llamémosle tips a tener en cuenta para mejorar la comunicación, que tienen que ver más que nada
En primer lugar, con esto que mencioné de manera reiterada, pero es tan importante no tener, digamos, no dar por hecho, digamos, las obviedades, ¿no? No dar nada por obvio. Siempre hablar ante cualquier tipo de relación, porque ahí es donde se generan a veces, como dije antes, los malos entendidos. Tener en cuenta que las redes son importantes, pero que también son limitadas y que también colaboran a la idealización, ¿no? O sea, tendemos a idealizar, porque a veces es como leer un libro, ¿no? Donde un libro es muy rico y aporta mucho, pero también uno le pone mucho de subjetividad y eso lo hace mucho más rico. Entonces, digo, también sucede esto con todo lo que es virtual. Y acá dicen, yo por ejemplo a mis sobrinos adolescentes les mando mensaje una vez por semana, a ver, para saber cómo están y les dejo la opción de que respondan cuando quieran. Está muy bien, porque también es respetar los tiempos del otro, ¿no? Dicen, hay mucha gente que ve lo virtual como lo real. A ver. Bueno, no llego a leer, no tengo los lentes, pero sí. Bueno, sí, como que en realidad hay situaciones, exactamente, sí, sí, es lo que yo decía, hay mucha gente que confunde, ¿no? Estamos hablando mal de lo virtual, obviamente, como dije antes, porque es un medio muy rico, pero hay que tener lo que es virtual y lo que es real. Por otro lado, siempre digo que hay que buscar el momento oportuno para tener charlas o diálogos importantes y para discutir temas importantes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que por el momento de una discusión, lo que uno quiere comunicar, digamos, ni uno lo puede expresar, quizás por el enojo y por el momento, como tampoco la otra persona por ahí puede, de alguna manera, tomarlo. Es decir, lo que dijimos al inicio en la apertura con la fábula, ¿no? Exactamente lo mismo. Es decir, por ahí el contenido de lo que queremos transmitir es absolutamente válido y es legítimo, pero por ahí la forma de hacerlo termina absolutamente invalidando lo que queremos transmitir. Entonces, yo sé que es difícil porque en un momento de una discusión no es algo programado, ¿no? Es algo que sucede, pero digamos, me parece que a veces está bueno apretar el freno y decir, bueno, a ver, este tema, pensarlo. Lo vamos a tocar mañana en un momento que estemos más tranquilos donde yo te pueda escuchar y vos me puedas escuchar. Porque nos cerramos en esos momentos, ¿no? Entonces, cuando estamos enojados o molestos, se nos dificulta poder escuchar y por ahí muchas veces hasta se dicen cosas que pueden lastimar. Entonces, digo, hay que tratar de hacerlo en medio de la calma y de la tranquilidad y buscar el momento oportuno para que la comunicación pueda ser mejor. También a través de esto que decíamos de los mensajes de texto, ¿no? Bueno, inevitablemente a veces es el medio de comunicación y cuando es así, bueno, a veces cuando son temas que involucran cuestiones de trabajo, horarios y cosas, tratar de, bueno, también releerlos antes de enviarlos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, se provocan discusiones o problemas a partir de esto, ¿no? El tema de los mensajes y las confusiones. Así que bueno, me parece que es importante, como siempre digo, que en este momento demos lugar a la palabra, ya que tenemos postergado otras formas de comunicación, que pueden ser los abrazos, los besos, ¿no? Bueno, que nos valgamos de lo gestual, que nos valgamos a través de videollamadas, de las palabras, diciendo lo que queremos, lo que sentimos, y bueno, y que podamos estar conectados porque de esa manera va a ser menos difícil. Difícil es la situación, pero en este caso que estamos atravesando es un poco menos difícil quizás hacerlo acompañados y estando comunicados con otros. Así que tratemos de tener redes, de generar vínculos que consideremos que son oportunos, que sean profundos y tratemos de disfrutar y de pasarla lo mejor posible en este periodo que estamos todos distanciados. Físicamente, pero que no lo estemos desde el corazón, digamos, ¿no? Así que, bueno, me despido hoy. Espero que la semana próxima, bueno, no se corte para quienes han tenido dificultades con el Wi-Fi. Y les mando un beso muy grande. Espero que tengan una hermosa tarde y nos vemos el próximo sábado.
juntos, acá a la misma hora y por el mismo espacio. Así que un beso para todos. Gracias.